contexto de empresas familiares. Bueno, está con nosotros Fernando Tos en este contexto de las empresas familiares. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y septiembre, mes del testamento. Así es. Buenos días, Marcela, Juan. Pues como cada año, septiembre abre paso a la campaña del mes del testamento. Con esta, los 3 niveles de gobierno, en colaboración con el Colegio Nacional del Notariado y los colegios estatales, difunden entre la ciudadanía información acerca de la importancia y las ventajas que tiene elaborar el testamento y se reducen también los costos para otorgarse. En esta campaña se realiza a través de publicidad en medios de comunicación que busca concientizar sobre las ventajas de testar mientras los notarios nos comprometemos a elaborar los testamentos a mitad de precio para la ciudadanía en general y hacerlos de manera gratuita para los miembros de las corporaciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas. El testamento es un negocio jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El testamento es un acto previo a la sucesión, entendiendo que ésta no solo abarca lo referente a la defunción, sino a la acción y efecto de suceder. Esto quiere decir que es la continuación de alguien o algo en vez de otra persona o cosa. Asimismo, en su contexto, como el proceso para heredar o legar a quien se desee o que por derecho le corresponda. Más allá de la mera cuestión testamentaria, la sucesión de una empresa familiar nos obliga a que los socios y fundadores puedan delegar de manera tersa el poder, control y la administración, y por otro lado puedan ceder en todo o en cierta medida la propiedad. El hecho de encomendar la administración y dirección a un tercero significa ceder a alguien la toma de decisiones. Esta persona, por lo tanto, debe de tener capacidad suficiente para conducir la empresa con éxito, además, las habilidades técnicas y facultades para llevarla a buen curso. Es importante que al momento de valorar quién será a cargo de la empresa, se estimen las consideraciones de la capacidad y aptitud del individuo en cuestión, pues si se hace en atención al parentesco únicamente, se puede comprometer la gestión de la empresa. La sucesión está regulada por los códigos civiles de cada estado. Nos referimos a la herencia como la figura jurídica que transmite los bienes del difunto, sus derechos y obligaciones, y que no se extinguen con la muerte. La herencia determinada por la voluntad del decuyo se llama testamentaria. Cuando se hereda conforme a los derechos de cada persona sin existir un testamento se le denomina sucesión legítima. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las expresamente impuestas por el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. Esto es, una persona deja en su testamento una parte específica de sus bienes, quien adquiere derechos, pero también limitadas obligaciones. En una herencia, el heredero sucede al difunto en la titularidad de sus bienes, pero también de sus deudas, adquiriendo todos los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del individuo, mientras que en un legado, el legatario adquiere bienes concretos sin responder a los pasivos de la herencia. Con razón del mes del testamento, además de invitar al público que nos escucha a acudir con su notario público a informarse acerca de los requisitos particulares para dictar sus disposiciones, quiero aprovechar para platicar algunos puntos que poco se publicitan, pero que pueden ser interesantes y que están en el Código Civil del Estado de Coahuila. Por ejemplo, el artículo 790 nos señala que será válida la disposición hecha a favor de los hijos que nacieren en ciertas y determinadas personas durante la vida del testador, aunque en el momento de hacer el testamento no estén concebidos o no hayan nacido. Por ejemplo, aunque mis hijos apenas tienen 7 y 4 años de edad, puedo hacer mi testamento nombrando a mis nietos como legítimos herederos. La única condición es que estos nazcan antes de que yo muera y que tenga algo que heredarles. Esa es la otra condición. El artículo 791 nos dice, por razón de delito son incapaces de adquirir por testamento o por intestado el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, al cónyuge o persona con quien el testador hubiera vivido maritalmente, a los padres, hijos o hermanos de ésta. Esto es, mi recomendación legal en caso de que alguien te haya nombrado heredero universal es que procures no matarlo. Con esto te ahorrarás contratiempos varios. El padre o la madre, respecto al hijo abandonado por ellos, no podrán, son incapaces de adquirir por testamento
el padre o la madre respecto al hijo abandonado por ellos. Esto nos pone en el supuesto en que en caso de que Steve Jobs hubiera sido coahuilense, sus padres biológicos no hubieran podido reclamar derechos sobre su sucesión porque Steve Jobs fue abandonado. Sí, luego lo adoptaron. Ahora comentamos el inciso sexto de este mismo artículo, que es muy importante. Los parientes del autor de la herencia, que hallándose imposibilitados para trabajar y sin recursos, no lo protegieren o por lo menos no lo hicieran recoger en establecimientos de beneficencia. Esto es, la ley te solicita que si alguien te va a heredar, tengas una cuestión de humanidad y que lo puedas atender cuando él ya no pueda trabajar o que esté incapacitado. O sea, hay algodones. Entre algodones. O si te va. Si te va. Claro. Se establecen también disposiciones acerca de quiénes no podrán ser herederos, como los siguientes artículos. Por presunción de influencia contraria a la libertad del testador, son incapaces de heredar por testamento el médico que haya asistido a aquel durante su última enfermedad. No vaya a ser que lo haya ayudado a morir. Exactamente. Es importante cuidar al testador y su voluntad. Con esta disposición lo que se protege es a la persona de intentos de presiones o de chantajes. Claro. ¿Sí? También por presunción de influencia contraria a la libertad del testador, esto es, la ley presume que hay una influencia contraria a lo que el testador quiere dejar, los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos, el cónyuge o personas con quien hagan o hayan hecho vida marital, así como las asociaciones religiosas a las que pertenecen. Ellos no pueden heredar. No podrán ser legatarios o herederos por testamento de las personas a quien dichos ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente. Lo mismo que el caso anterior, un ministro de culto o una asociación religiosa no podrán recibir bienes ni por herencia ni por legado, según el Código Civil del Estado de Coahuila. Y eso está bien, o sea, porque si yo le quiero dejar a la iglesia, ¿sí? O a mi sacerdote, a mi confesor, algo de mis bienes, ¿por qué no los voy a poder nombrar en mi testamento? Siento que lo que el artículo 798 del Código Civil de Coahuila está tratando de proteger es que no haya una, digamos, una presión moral o espiritual para que dejen la herencia. El ministro revele los secretos. Exactamente. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues, ¿que ese sea el espíritu de la ley? El espíritu es que no haya una presunción de influencia a tu voluntad. O sea, si te van a mal influir para que lo hagas. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda hacer por donación. No se puede heredar, pero por donación en vida es diferente. El 799, lo mismo, por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del testamento, son incapaces de heredar por este medio el notario. Ni modo. Y los testigos que hayan porque cabe la posibilidad de que el notario diga, no, pues voy a hacer la herencia y donde dice que a mí me está dejando todo. Sí, claro, exacto. Sí, ha pasado eso. No creo. No, los notarios somos incapaces. Los colegiados. A ver, ¿sí? No. Sería nulo el testamento. Obviamente. Ahora esto es en Coahuila, pero también en el resto del país. En la mayoría de los códigos civiles deben de recoger alguna disposición. Oye, Fernando, parecida. ¿qué posibilidades hay de que un testamento, por ejemplo, sea firmado por alguien que no es el testador? Sí, o sea, que alguien que a lo mejor que ya no tenga a lo mejor capacidades o... Digo, porque los hay. Déjame pensar un poco mal. Algún notario que se prestara a una situación así bastante irregular, de que se falsificaran firmas o... Mira, realmente sí hay una exposición a ese tipo de problemas porque circulan muchísimos documentos falsos. Desde credenciales de lector, actas de nacimiento... ya no digamos escrituras, realmente los falsificadores no descansan, no han descansado en la historia de la humanidad, pero existen muchos candados ya, digamos, físicos para proteger la custodia del tiempo y de los documentos jurídicos válidos. Es decir, ya cuando recibes una identificación, puedes revisar en la base de datos del INE que realmente la identificación sea correcta. Si se te presenta un poder, pues hablamos al notario que emitió el poder
para revisar realmente que él lo haya firmado y que no sea un documento falso. Es decir, sí hay elementos que nos pueden ayudar a tratar de llevar esto a buen puerto y evitar los fraudes, aunque siempre vamos a estar expuestos. Pero no es tanto por cuestión de los notarios. Yo creo que existe buena fe o queremos pensar que hay buena fe en nuestros colegas notarios y que no se prestan de manera voluntaria a hacer esto. Sí. Porque realmente... Pues por algo son notarios, ¿no? Antes ser notario era una distinción por la confianza y la credibilidad que la persona tenía en la sociedad. Claro. Y mira, realmente hay consecuencias. En el artículo 801 nos dice que el notario que a sabiendas autoriza un testamento en el que se contravenga lo expuesto en los artículos anteriores, sufrirá la sanción de privación de oficio y el juez a quien se presentara el testamento impondrá esta pena, oyendo sumariamente al notario y al consejo de notarios. Es decir, realmente el hacer un testamento es una de los documentos más serios para un notario porque tienen disposiciones que se tienen que cumplir y que en caso de que no se hagan se puede incluso perder el fiat. Entonces un notario realmente tiene que pensar 3 o 4 veces antes de querer hacer algo que no deba en materia testamentaria, ¿no? Cada vez que platicamos de esto, insistimos mucho en que ya no es aquello de que de puño y letra cedo mis propiedades a mis hijos, a mi y luego lo guardabas a lo mejor en la caja fuerte, si es que tenías caja fuerte, o en el escritorio de tu oficina. Eso no es un testamento. No, realmente el testamento debe de llevar una forma específica. Y también aclarar, Marce, que bueno que tocas el punto porque hay mucha confusión al respecto. Muchas personas creen que el testamento ya en sí los hace titulares de los derechos, ¿sí? Me ha tocado en el despacho que llegan personas y me dicen, quiero vender mi casa, y cuando pido las escrituras de la casa me presentan un testamento. Dicen, era de mi mamá, pero aquí dice que me lo dejó a mí. Esto no es así. Después del testamento, inicia el proceso sucesorio, ¿sí? Hay que seguir el juicio en todas sus etapas, nombrar al albacea, nombrar a los herederos, hacer el inventario y adjudicar. Hasta en tanto, los bienes no forman parte de la propiedad del heredero, ¿sí? Primero también hay que validar que fuera el último testamento que hizo el fallecido, ¿sí? Porque tú puedes hacer un testamento hoy y lo puedes cambiar mañana y después pasado mañana hacer otro. Déjame preguntarte algo. Si una persona, por ejemplo un hombre que fallece o una mujer que fallece, hace un testamento y luego esa persona, por ejemplo, divorciado o divorciada, se vuelve a casar, ¿sí? El cónyuge que está ingresando a ese sistema familiar, ¿tiene derecho sobre las propiedades aunque haya un testamento previo? A ver, un hombre se divorcia, hizo su testamento y estaba cruzado con su anterior esposa. Sí. Esa disposición sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Se tendría que cambiar el testamento. Punto. No hay más. No hay más. Sí, porque la voluntad expresa en el testamento es la que se va a tratar de hacer valer. Obviamente, ahí va a ser cuando inicie un juicio y que... ¿Se puede impugnar un testamento en función de aducir, por ejemplo, inestabilidad emocional o pérdida de sus facultades? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo lo compruebas si la persona ya se murió? Pues ahí nos vamos a tener que ir a peritajes y a tratar de aportar pruebas y demostrar. Sí, claro, es complicado. Por eso insisto, el testamento, cuando los notarios tenemos que hacer un testamento, es un documento en el cual realmente tenemos que tener mucha conciencia de lo que se está haciendo, sobre todo por la trascendencia, porque los testadores van con la idea de estar tranquilos y de emocionalmente... Y no dejar problemas para que no haya diferencias en el reparto de sus propiedades. Exacto, por eso es muy importante o simplemente la voluntad, sí puede haber diferencias, pero es la voluntad de la persona que hizo un patrimonio y que quiere que la repartición sea de una determinada manera. Claro, por eso es bien importante que se acerquen a la notaría de su preferencia y pidan información acerca de qué pueden hacer, porque no nada más es el testamento.
Analizando caso a caso podemos hablar de donaciones con reserva de usufructo, de fideicomisos, de muchísimas ¿Qué te otras cosas parece que que se pueden eso lo hacer. platiquemos en una próxima colaboración? Todas estas figuras del fideicomiso, de las donaciones, todavía en el marco del mes del testamento. Me parece muy bien. A mí me parece mejor. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí. Mi página es ftr.mx. Gracias.